marca Jack Dog y todas sus refacciones originales. Abierto de lunes a sábado de 8 de la mañana a 8 de la noche. Los domingos de 8:30 de la mañana a 2:30 de la tarde. Ferroelectric Vargas y Bombas y Motosierras Vargas, un negocio orgullosamente tresvallense. Mini Super Tres Valles te invita a su reapertura después de una larga pausa, ofreciéndote un gran surtido de abarrotes en general, como son refrescos, jugos, lácteos, productos de higiene personal, detergentes y todo lo que necesitas para tu hogar a muy buenos precios. Prepárate para esta temporada de lluvias, porque Mini Super Tres Valles te ofrece combo cubeta de impermeabilizante, Impercaucho rojo o blanco, 2 por 1,200 y de regalo 1 litro de pintura de aceite. Te esperamos en la calle Enrique S. González, número 502, casi esquina con Marco Antonio Muñoz, aquí en Tres Valles. Tus amigos de siempre, Mini Super Tres Valles. ¡Baila, baila, baila! Muy buenos días, buenas tardes ya, buenas tardes a todos nuestros radios escuchas. Estamos ya listos para llevarte un programa más de el doctor Raúl Gutiérrez Aranda, cita con el doctor Raúl. Así es que bienvenidos, son las 12:21 y pues de esta manera vamos a iniciar el programa dándole la bienvenida al doctor Raúl. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes, David. Buenas tardes a todos nuestros radioescuchas y la gente que nos sigue por Facebook Live. Es un honor para mí estar nuevamente aquí con ustedes con el tema de hoy, que es muy importante. Es la pancreatitis. Es un tema de suma importancia, ya que el páncreas es un órgano endocrino o un órgano interno del tubo digestivo que tiene pues dos funciones muy importantes, una función endocrina y una función exócrina. El páncreas, pues ustedes saben que es el que regula el azúcar. Si nosotros tomamos algo dulce, existen ciertas enzimas que es el glucagón y lo que es la insulina, que son producidas ahí, son hormonas, que se producen ahí en el páncreas, y estas hormonas pues regulan lo que es el metabolismo de los azúcares, y es de suma importancia. La otra función que tiene el páncreas es de tipo exócrina. Produce ciertas enzimas como es la lipasa, lo que es la fosfatasa y lo que es la elastasa. Son enzimas que cuando entran las grasas por el tubo digestivo, cuando comemos carnitas de puerco, cuando tomamos leche que contiene contenidos de grasa y todos los alimentos que contienen grasas en sí, el páncreas a través de una ampolla que se llama ampolla de Vater, ¿sí? Ahí es donde vierte a través del esfínter de Oddi las secreciones de esas enzimas que hacen que las grasas se desdoblen y puedan ser absorbidas por nuestro organismo en el duodeno, que es ahí es donde vacían sus enzimas y hacen que estos se conviertan en nutrientes y puedan ser aprovechados por nuestro organismo para como fuente de nutrición. Para saber un poquito del páncreas, pues es un órgano que se encuentra por atrás del estómago, ¿sí? Y por abajo, es decir, aproximado a la curvatura del duodeno. Ahí es donde encontramos el páncreas y está por abajo del hígado y por abajo también de lo que es la vesícula. Es un órgano, como ya dijimos, que tiene dos funciones, endocrinas y exócrinas, y el páncreas juega un papel muy importante. Podremos tener probablemente una lesión en un riñón y poder vivir con un riñón. Podemos tener también algún problema de la vesícula, y si esto nada más queda en la vesícula, pues extraer la vesícula mediante una colecistectomía y hasta ahí queda. Pero si el páncreas llega a ser lesionado y se vuelve una pancreatitis grave, ténganlo por seguro que nos puede llevar a la muerte.
El páncreas en sí está compuesto por islotes que se llaman islotes de Langerhans, ¿sí? Donde ahí se están produciendo las células, las enzimas, de las que les hablé ahorita, como es la fosfatasa, la elastasa, la lipasa, ¿sí? Mediante la activación de la tripsina. Y todo esto se vierte hacia un conducto que se llama conducto de Wirsung. Este conducto de Wirsung termina exactamente ahí en donde está la ámpula de Vater y donde está el esfínter de Oddi, es donde se vacía. Pero no nada más el páncreas está ahí, sino en esa ámpula de Vater también llega el torrente que viene del hígado y de la vesícula biliar mediante un conducto que se llama colédoco, es decir, todo lo que viene del hígado y todo lo que la bilis que viene de la vesícula se vierte también ahí mediante la ampolla de Vater y juegan también un papel muy importante en el desdoblamiento de las grasas. La vesícula biliar, la bilis es capaz de producirse como si fuera un detergente y desdoblar en este caso las grasas pesadas para poder evitar que haya problemas de alteraciones intestinales, ya que de lo contrario empieza a haber dolor, empieza a haber distensión abdominal, como lo vemos cuando hay problemas en la vesícula. Bueno, pero ahorita nos estamos enfocando al páncreas. Si llega a haber problemas en el hígado y en la vesícula mediante lodo biliar, que este lodo se puede convertir en cálculo biliar, se provoca lo que se llama colelitiasis, que no quiere decir más que cálculos en la vesícula. Y esta es la primera causa de pancreatitis, es decir, viaja esa piedrita biliar por el conducto cístico hacia el colédoco y puede llegar, si es grande, la piedra depositarse ahí en la ámpula de Vater y obstruir. Una vez que obstruye, empieza a haber un crecimiento del páncreas, porque el páncreas, acuérdense que también vacía su contenido por ahí, por esa ámpula de Vater, y abre el esfínter de Oddi, y ahí es donde se vierten las enzimas pancreáticas. Pero ¿qué va a pasar? Si está obstruido, pues empieza a haber lo que se llama una pancreatitis o un crecimiento de las células pancreáticas. Inmediatamente cuando empieza a haber un crecimiento de las células pancreáticas, obviamente que se va a activar una enzima que se llama tripsina. Esa enzima llamada tripsina a la vez va a activar a la fosfatasa A2 y a la elastasa. Estas enzimas empiezan a autodestruir al páncreas, es decir, lo empiezan a no reconocer como sus células propias, y como hay una obstrucción y no tienen el camino adecuado para salir a través de la ámpula de Vater y el esfínter de Oddi, pues obviamente que como se encargan de estar desglosando las grasas, al ver que no hay salida y se siguen produciendo y produciendo más y más, pues obviamente que buscan el camino de la autodestrucción del propio páncreas. Es decir, a ellas no les interesa ni se puede bloquear en lo más mínimo, ni el sistema nervioso central, tanto autónomo, puede regular como regulamos al corazón, como regulamos algunos movimientos, porque el corazón tampoco puede ser regulado, Entonces, aquí el páncreas empieza a autodestruirse. Cuando empieza la destrucción del páncreas, empieza a haber edema, o sea, inflamación de todas las células, ¿sí? Y la destrucción de las membranas celulares. Una vez que sucede esto, pues empieza a haber también necrosis. Y una vez que hay la necrosis o muerte de las células, empieza a haber lo que se llama falla orgánica múltiple, que en cuestiones de 24 a 48 horas puede llevar a la muerte al paciente. Otra causa, aparte de lo que es la colelitiasis o cálculos en la vesícula, está el alcoholismo. El alcoholismo juega
una de las segundas causas importantes dentro de las pancreatitis y se cree, porque no se sabe exactamente cómo funciona esto, pero se cree que provoca el alcohol espasmos en el esfínter de Oddi, ¿sí? Y esto va a hacer que aumente la presión intraductal del conducto de Wirsing, que es el conducto que está dentro del páncreas, que es ahí donde llegan todas las enzimas y como un río salen a través de la ámpula de Vater y hacia el duodeno. Pero como no está viendo esto, obviamente que va a haber el alcohol va a provocar espasmos y va a aumentar la presión y esto va a provocar que se pueda dar una pancreatitis alcohólica y hay que tener mucho cuidado. Otra de las causas de la pancreatitis son metabólicas y son debidas a las hiperlipidemias, es decir, un aumento severo del colesterol y de los triglicéridos en la sangre pueden llegar a producir también un problema de obstrucción o irritación de las células pancreáticas y activación nuevamente de la tripsina, de la fosfatasa, de la elastasa y destrucción, necrosis y muerte celular. Entonces, otra de las causas pueden ser de tipo obstructivas del conducto de Wirsing y estas pueden deberse a Ascaris lumbricoides. Hay parásitos que puede haber en los niños, en los jóvenes, en los adultos, que puede haber un crecimiento de Ascaris lumbricoides o como llamamos comúnmente lombrices, y esto puede obstruir lo que se llama el conducto de Wirsing, introducirse y taparlo y inmediatamente a producirse una obstrucción, una inflamación y una autodestrucción del propio páncreas y esto también nos puede llevar a una pancreatitis. Otra puede ser dentro de los tipos obstructivos un tumor o algo que se llama adenocarcinoma ductal. ¿Qué quiere decir esto? Que empieza a crecer un cáncer o un tumor a nivel del conducto de Wirsing, que es el conducto interno del páncreas, y también producir una obstrucción y por ende una pancreatitis. También puede ser un cuerpo extraño, ¿sí? Alguien que pueda deglutir algunas semillas que por mala suerte, ¿sí? Semillas de frutas o algún cuerpo extraño como una canica, como, ¿qué diremos? Cualquier cuerpo extraño que se ha introducido al tubo digestivo puede atorarse ahí en el duodeno, que es una parte del intestino, donde se encuentra esa ámpula de Vater, donde se encuentra ese esfínter de Oddi, y obviamente por mala suerte depositarse ahí y producir una obstrucción del páncreas y provocar también una pancreatitis, ¿sí? Otros son los postraumáticos, algún problema de algún golpe, ya no un gancho al hígado, sino un gancho al páncreas por alguna lesión automovilística o por alguna lesión de alguna violencia, también puede provocar un problema de pancreatitis. Otra de las causas son alteraciones en el duodeno, como son los pólipos o divertículos, y también la estenosis duodenal por fibrosis en esa zona del duodeno, que puede hacer que el esfínter de Oddi se retraiga y se cierre y provoque obstrucción también de esta parte de lo que es el conducto de Wirsing. Entonces, como estamos viendo, son muchas causas. Voy a repetirlas para los que apenas están escuchando. La pancreatitis es una inflamación del páncreas con una destrucción de una activación de la tripsina y ciertas enzimas como la fosfatasa y la elastasa, que son muy muy potentes, son como el ácido, como un ácido capaz de destruir con mucha facilidad. Si ustedes untan un poco de ácido a algún lugar, pues puede quemarlo. Pues así, estas enzimas son tan potentes que empiezan a destruir a su propio
páncreas que la está generando, porque ahí en los islotes de Langerhans, ahí en esas células se producen estas enzimas normales, pero si se obstruye el páncreas, pues obviamente que van a destruir al propio páncreas. Hablábamos de la colelitiasis, que son cálculos en la vesícula, hablábamos también del alcoholismo, hablábamos también de la obstrucción del conducto de Wirsing, que es por parásitos, que puede ser por algún adenocarcinoma ductal y también por cuerpos extraños que pueden llegar a esa parte del duodeno y obstruir ese conducto, y alteraciones del duodeno también propiamente, como son pólipos, como son divertículos, y esto puede provocar que haya una estenosis de lo que es el esfínter de Oddi y provocar obstrucción del páncreas. Otra de las causas pues puede ser la intervención médica propiamente, ¿sí? Cuando se hacen estudios de colposcopías, de colangiografías, de esfinterectomías, o sea, cirugías que pueden llegar, o inclusive una punción del páncreas, puede llegar a provocar una obstrucción también de este conducto y provocar una pancreatitis, ¿sí? Otra de las causas pues son las postraumáticas y las úlceras pépticas. Puede haber alguna úlcera en la primera porción del duodeno o en el estómago que pueda romperse y viajar este problema, este proceso inflamatorio hacia el páncreas y lesionarlo de una manera también directa y provocar también una pancreatitis, ¿sí? Existen también fármacos que pueden provocar pancreatitis, como son algunas drogas como la tetraciclina, el metronidazol, ¿sí? Y algunos inmunosupresores. También en este caso también los diuréticos juegan un papel muy importante. Tenemos una pregunta, doctor. Tenemos una pregunta, dice, buenas tardes, una pregunta para saber si el doctor de lo que está hablando, si es de casualidad que se puede hacer un ultrasonido. Sí. ¿Quién está preguntando? Es Melissa Landeta. Melissa. Bueno, Melissa, buenas tardes. Mira, tu pregunta es muy buena y acertada. El ultrasonido, ahorita vamos a hablar obviamente de cómo se va desglosando y cuáles son los estudios, pero te voy a contestar la pregunta. El ultrasonido no es un estudio de evidencia 100% diagnóstica, ¿sí? Porque puede darnos datos erróneos. Precisamente, no tanto por la mala técnica que utilice el ultrasonografista, sino que porque como es un proceso inflamatorio, ¿sí? Se puede inflamar el duodeno y una porción de los intestinos y no nos puede dar datos exactos, ¿sí? O sea, hay ultrasonografistas de mucha especialidad, de muchos años haciendo ultrasonidos y en algunas ocasiones dan un diagnóstico certero, pero no es el diagnóstico oportuno que se debe de realizar. ¿Ok? Bueno, vamos a continuar y ahorita sí les voy a decir cuáles son los estudios y qué tipo de imágenes hay que realizarse para esto. Entonces, otro problema, otra causa de pancreatitis puede ser de tipo metabólica, ¿sí? Como las que ya dijimos, como las hiperlipidemias, que son aumento del colesterol y de los triglicéridos a unos aumentos muy elevados, y esto puede condicionarnos también. Otro también puede ser el aumento del calcio en un hiperparatiroidismo, ¿sí? Entonces, esto también nos puede provocar. El embarazo también puede provocarnos o puede provocarles a las mujercitas problemas de pancreatitis. Es decir, los estrógenos que se producen durante el embarazo, ¿sí? Aumentan y no permiten que se relajen los esfínteres, ¿sí? En este caso, los esfínteres, el de Oddi, ¿sí? Principalmente, y entonces podemos tener nuevamente una obstrucción del páncreas.
Entonces debemos de tener esto muy, ¿sí? Otra de las causas puede ser la insuficiencia renal, ¿sí? También puede ser debido a embolias, que viajen émbolos de alguna parte del cuerpo, puede ser de los miembros inferiores, y pueden también hacer una obstrucción de esos émbolos en la circulación pancreática, y también pueden provocar lo que se llama necrosis celular. Y las primeras causas más importantes, que son problemas de la vesícula como piedras o cálculos en la vesícula, y el alcoholismo, juegan factores muy, muy importantes y son los que más nos pueden causar pancreatitis. Entonces debemos de tener todo esto presente. Bueno, si ustedes me preguntan, bueno doctor, ¿y cuál es el cuadro clínico? ¿Qué voy a presentar yo o qué va a presentar alguno de mis familiares si llegara a tener pancreatitis? Bueno, la pancreatitis está catalogada como un síndrome de abdomen agudo, ¿sí? Es decir, es algo que empieza de una manera abrupta, ¿sí? Puede empezar a dar ciertas manifestaciones con unas 72 horas antes de dolor leve en lo que es el abdomen, principalmente en la zona epigástrica, que nos puede dar datos sugestivos de algún otro problema de salud, como algún problema de la vesícula, algún problema hepático, alguna dispepsia o problemas de úlcera, de gastritis o alguna colitis, y nos puede confundir. Pero una vez que empieza el dolor de una pancreatitis, ya no cede, cada vez se va haciendo más intenso y empieza a haber una rigidez en el abdomen, como en batea. En batea quiere decir que lo tocas y está duro, es un abdomen rígido, ¿sí? Es un abdomen que cuando lo tocas duele, es muy doloroso. Y este dolor abdominal se acompaña de náuseas, se acompaña de vómitos, y algo muy importante, aunque el paciente vomite, no va a haber alivio del dolor, cosa muy diferente cuando hay problemas en la vesícula, que cuando hay un vómito inmediatamente se alivia este dolor, ¿sí? Va a haber distensión abdominal, va a haber fiebre, pero la fiebre es de menos de 38.5 grados centígrados. Jamás o nunca, casi nunca suben a arriba de 39 grados, al menos de que ya haya un problema de sepsis producto de una pancreatitis, pero casi por lo regular es de menos de 38.5. También va a haber ictericia, es decir, el paciente se va a empezar a poner amarillo. ¿Por qué hay ictericia? Pues por lo que ya mencionamos, empieza a haber obstrucción también del conducto colédoco, y esto hace de que el hígado y la vesícula ya no sean capaces de vaciar su contenido hacia el duodeno o hacia la parte de esa porción intestinal, y el hígado empieza y la vesícula a llenarse de lo que se llama de hiperbilirrubinemia, que no es más que la bilis aumentando cada vez más en la sangre. Una vez que pasa a la sangre, pues obviamente que va a pasar a todos los tejidos del cuerpo y a las células, y en la piel nos va a dar un tinte ictérico. Si estamos viendo la piel amarilla, ¿qué quiere decir esto? Que ya toda la parte interna de nuestro organismo está llena de ese tinte ictérico. Riñones, hígado, pulmones, tubo digestivo y todas las células internas de nuestro organismo. Ya estamos en un problema de ictericia. Entonces ese es otro. Hay otro signo que se llama el signo de Cullen y el de Gray-Turner. El médico debe tener la pericia de quitarle, en este caso, a la camisa o la playera al pacientito y ver si hay algunas zonas de equimosis o zonas, ¿cómo se podría decir? Color púrpura o oscuras, que pueden aparecer a los lados del abdomen o alrededor del ombligo. Esos son datos también de problemas de pancreatitis y tienen un nombre porque el que los descubrió, si en este caso hablamos de Kuller, que fue el que descubrió esos signos, pues se dan a los lados del abdomen.
Y en este caso, que es Gray Turner, pues él descubrió que alrededor del ombligo se puede oscurecer. Y bueno, esos son los datos que nos pueden llevar a un problema de la sintomatología de pancreatitis. ¿Alguna pregunta por ahí? No, seguimos igual, doctor. Saludando a la gente que nos ve a través de Facebook Live. Saludos para ellos. Si tienen alguna pregunta, por favor, háganla ahí en los comentarios. En WhatsApp al 288-121-8278. Continuamos, doctor. Bueno, ¿qué estudios de laboratorios debemos de pedir? Los estudios de laboratorio son principalmente, se pide una amilasa sérica y una lipasa sérica. Pero ¿cuándo vamos a pedir esto? Es decir, cuando está en su fase aguda, que apenas lleva un día o 2 días o máximo 3 días de dolor abdominal y el médico está tratando de ver si es un problema de pancreatitis, se le manda a pedir una amilasa sérica en las primeras 72 horas. Después de 3 días ya no le pidan amilasa sérica porque va a salir normal. Si ya lleva más de 3 días, lo que el médico debe de hacer es pedir algo que se llama lipasa sérica. Entonces, esta lipasa sérica nos va a dar datos entre los 5 a 8 días, va a estar aumentada esta lipasa sérica, 3 veces más de su valor normal. Y ahí nos podemos dar cuenta de que el paciente está en un cuadro de pancreatitis. También hay que pedir enzimas hepáticas, fosfatasa alcalina, para ver si hay algún problema de cálculos, y hay que pedir su biometría hemática completa. Y ahí vamos a ver si hay alguna leucocitosis o un aumento o disminución del hematocrito. Así es. Doctor, lo saludan, dicen saludos para el doctor, que si podría usar palabras un poquito más entendibles para las personas que no entienden la cuestión de los nombres de las enfermedades, de los padecimientos, para modo que entiendan un poquito más. Es lo que me están comentando aquí. Está interesante el tema, pero hay palabras que sí no relacionan con. Sí, a lo mejor también vamos un poquito rápido, pero es por los tiempos que tenemos, porque son temas muy extensos en algún momento, pero trataremos de explicarles. Llega un paciente a la consulta o está en casa, por ejemplo, comiendo o está durmiendo o acabó de consumir alimentos con alto contenido en grasa, por ejemplo, y empieza con un dolor. ¿A dónde va a estar ese dolor? En la boca del estómago. ¿Cómo va a ser ese dolor? Puede ser un dolor inicialmente leve, como si nos fuera a dar una gastritis, como si tuviéramos una colitis, pero aguas, porque nos estamos probablemente enfrentando a un problema de pancreatitis. La pancreatitis como tal es una inflamación del páncreas porque se tapa con piedras que vienen de la vesícula, o se tapa con cánceres que pueden estar tapándolo, o inclusive con parásitos que pueden introducirse por ahí al conducto del páncreas y provocar inflamación. El alcoholismo, la gente que toma y de repente empieza con un dolor ahí en la boca del estómago, las probabilidades de que sea una pancreatitis están ahí como un diagnóstico, porque también pudiera ser una gastritis, una úlcera que se esté perforando o algún otro problema producto del alcohol, pero no podemos descartar que pueda ser una pancreatitis. Cuando está sucediendo esto y empiezan con náuseas, empiezan con vómito y empiezan a ponerse amarillos, es seña de que ya estamos en una pancreatitis inminente. Entonces el dolor empieza leve y después empieza a ser muy fuerte, a tal grado de que el abdomen se pone duro como una piedra. El médico trata de colocar sus dedos ahí y tratar de sumirlos en el abdomen para ver si hay una inflamación de los intestinos, y no podemos valorar absolutamente nada porque está duro y el paciente
está con un cuadro doloroso severo que no lo podemos controlar. Están vomitando, y siguen vomitando y sigue el dolor, no se calma con nada. Bueno, existen analgésicos, pero no debemos de usar analgésicos derivados de los AINES. Aguas en casa, si tienen un paciente, llévenlo con su médico, no le vayan a dar naproxeno, no le vayan a dar diclofenaco, no le vayan a dar acetil salicílico, no le vayan a dar nada de esto, porque lo que van a hacer es complicar el problema. El médico tiene que utilizar, tampoco se les tiene que dar morfina, ¿sí? Por nada del mundo se le tiene que dar esto, porque si les damos morfina podemos provocar una alteración más seria, ¿sí? Ahí en lo que es el páncreas, y provocar entonces lesiones más fuertes. Así es como se hace el diagnóstico, pero el médico tiene que pedir, el apoyo es clínico 100% en lo que les estoy diciendo. Es un dolor que no se va a quitar con nada, ¿sí? Con nada del mundo, y no les den comida, nada de alimentos, no les den agua fría, no les den leche, por favor no les den absolutamente nada, porque lo único que van a provocar es que se complique más la necrosis que ya hay, la muerte celular que ya está existiendo en el páncreas, que ya se está destruyendo, lo vamos a lesionar más. A ese paciente se tiene que dar en ayunas hasta que el médico decida qué diagnóstico exactamente es el que se está presentando en el paciente. Entonces el médico, ya una vez que lo tiene ahí y cree que es un problema de pancreatitis, pues tiene que empezar con un tratamiento, ¿sí? Bueno, para la señorita o la señora que nos preguntaba sobre el ultrasonido, no, lo que se tiene que hacer es una tomografía axial computarizada y una ecografía, ¿sí? Lo que mide la ecografía pues son los líquidos en las cavidades ahí del páncreas, del abdomen, ¿sí? O si hay cálculos, o si hay un edema del páncreas, mediante una ecografía lo vamos a valorar. Y la tomografía que se toma, que se manda a solicitar, es ya para ver el tipo de gravedad, ¿sí? La severidad y las complicaciones que ya está habiendo en el páncreas, qué tanto ya se ha destruido. Entonces es importante, en base a eso también el médico sabrá qué tratamiento va a dar. Si es una pancreatitis leve o si es una pancreatitis severa, todo depende de el tipo de severidad que tenga. En una pancreatitis leve, nada por vía oral hay que darles. Es la primera regla, nada, absolutamente nada. E inmediatamente colocar una sonda nasoduodenal, ¿sí? O una sonda nasogástrica, para estar, en este caso, drenando todo el contenido gástrico que se esté produciendo a nivel del duodeno, ¿sí? Hay que colocar oxígeno, unas puntillas de oxígeno a 3 litros por minuto, y estarles manejando el tratamiento del dolor. Y ya dijimos, nada de derivados de AINES, no se hagan los héroes en casa, ni también los médicos, algunos que nos estén escuchando, por favor, si están ante una situación de una pancreatitis, no vayan a dar analgésicos derivados de AINES, es decir, ácido acetil salicílico, naproxenos, diclofenacos y todos los derivados de AINES, por favor, porque podríamos provocar una lesión más severa. ¿Qué es lo que hay que hacer cuando es una pancreatitis grave? Pues ya en una pancreatitis grave debe ser manejado en una UCI. ¿Qué significa la UCI? Significa unidad de cuidados intensivos. ¿A dónde se lleva esto a cabo? Pues ya en los hospitales de primer nivel, en este caso de tercer nivel, que son los hospitales donde se cuentan con unidades de cuidados intensivos, donde tienen para monitorear el corazón del paciente, para poder
activar si caen en un shock o en un paro, inmediatamente tener todos los elementos para poder aplicarle los medicamentos apropiados para sacarlos de ese shock o de ese paro, o si deben de ser intervenidos inmediatamente quirúrgicamente del páncreas. La única intervención quirúrgica que debe de existir, el páncreas por lo regular no debe de ser operado, ¿sí? En el 85% los pacientes con pancreatitis salen de ese problema, ¿sí? No deben de ser operados, solamente que pueda existir una lesión en la cola del páncreas, porque el páncreas anatómicamente tiene el cuerpo y tiene la cola, o sea, la puntita del páncreas. Si se llega a lesionar lo que es la cola del páncreas y el médico así lo determina, el cirujano, en este caso el gastroenterólogo y todo el equipo con el endocrinólogo y todos ellos, y dicen que sí lo van a operar porque es solamente una resección de una parte del páncreas, pues adelante, porque puede vivir con la otra parte del páncreas. Pero por lo regular debe de ser manejado adecuadamente y ver exactamente cuál es la causa real. Por eso es la tomografía, por eso es la ecografía, porque puede ser que solo esté obstruido mediante un parásito, que es en este caso la lombriz o Ascaris lumbricoides, y con el simple hecho de que se pueda abrir inmediatamente y sacar, extraer esa Ascaris de ahí y dejar libre el tubo del páncreas, pues con eso es más que suficiente. Si el problema es de tipo por alguna infección, por algún hongo o por algún virus, pues hay que dar un tratamiento, ¿sí? Pero ya adecuado. Otra, no hay que dar antibióticos, por favor, hasta que no se tenga la certeza exactamente de que la pancreatitis está siendo producida por una bacteria. Porque lo que hacemos muchas veces o inmediatamente, darles antibióticos. Una tacha por ahí, si empezamos a darles antibióticos y empezamos a darle analgésicos derivados de los AINES, nosotros como médicos podemos estar provocando algo que se llama una iatrogenia, y el páncreas va a hacerse más severo y acelerar más un problema de necrosis pancreática, o sea, de muerte de las células del páncreas. Entonces, por favor, por ahí para mis amigos los colegas médicos, debemos de tener mucho cuidado en su manejo. Igual como a la pancreatitis leve, hay que colocar oxígeno, hay que ponerle una sonda gastroduodenoyeyunal, o sea, una sonda por la boquita que llega hasta el estómago y que llega hasta el duodeno, para estar por ahí drenando todo lo que se va a drenar. ¿Por qué? Porque no va a ser posible poder estar desdoblando tantas grasas, y ahí se va a estar acumulando todo el alimento. Por eso no hay que darles alimentos, porque todo el alimento ahí se va a estar acumulando y va a provocar más obstrucción del páncreas y más dificultad para que el paciente se pueda recuperar. Mas, sin embargo, si lo mantenemos en ayuno y con una sonda, podemos revertir el problema y evitar que se inflame ese esfínter que se llama esfínter de Oddi, y ese conducto pueda ser liberado y pueda, en este caso, el páncreas desinflamarse. Si lo logramos y el médico hace todo lo correcto, es lo mejor que podemos hacer. Es decir, me llega con dolor a mi consultorio, yo sospecho de una pancreatitis, lo primero que voy a hacer es colocarle oxígeno, ponerle una sonda, no darle nada para el dolor, y lo voy a enviar inmediatamente con el especialista, porque como médico general también tenemos ciertas limitancias donde no podemos tampoco actuar por el hecho de que creemos que estamos haciendo lo correcto cuando no lo estamos haciendo. En este caso hay un analgésico que se utiliza, pero ya se utiliza en este caso en las unidades a donde va a ser referido el pacientito, que es el Demerol. ¿Sí? El Demerol es un medicamento que no va a provocar hasta cierto punto tanto espasticidad en el esfínter y no va a provocar tanta inflamación en ese esfínter de Oddi,
sino por el contrario lo puede llegar a relajar y podemos hacer que la obstrucción se pudiera revertir. Entonces, eso es lo más importante. Vamos a hablar de las complicaciones graves, y es lo que no quisiéramos hablar, porque es triste. Es triste para el paciente llegar a una complicación grave. Es un paciente que va a estar en una unidad de cuidados intensivos, donde ya hay una necrosis del tejido, ya hay una sepsis, ya hay un problema grave de los tejidos pancreáticos, y el paciente ya está a un hilo de fallecer, o sea, ya está entre la vida y la muerte, y las probabilidades de que se salve cuando ya está en una unidad de cuidados intensivos es muy, muy mínima. Muchas veces solamente un milagro de Dios puede salvar a ese paciente, y con un endocrinólogo, un cirujano y todo un equipo de alta experiencia pudieran hasta cierto punto salvar la vida del paciente, pero es muy difícil. Así sea el más eminente de los médicos, cuando ya el paciente está en un estado de sepsis, de necrosis total del páncreas, ya no se puede hacer nada. Puede haber un debridamiento del tejido, abrir al paciente y tratar de debridar, pero ya no se logran grandes cosas. También cuando aparece un pseudoquiste, hay un exudado pancreático, se almacena líquido en el páncreas y desafortunadamente no forma una pared, como por ejemplo en un quiste de ovarios, en un quiste uterino, o en algún otro quiste abdominal, donde el líquido puede ser encapsulado y aquí no. Aquí desafortunadamente todo ese exudado pancreático se va a ir acumulando en todo el páncreas, y continúa la destrucción desafortunadamente de las células pancreáticas, y esto forma un edema de pared, ¿sí? El 50% puede mejorar, ¿sí? Pero el 15% puede complicarse. Aquí el tratamiento es el drenaje. Si es en la cola, como ya les dije, en la cola del páncreas, pues simplemente se hace una resección quirúrgica. Pero las complicaciones son graves, ¿sí? Ya estar en la unidad de cuidados intensivos, las probabilidades de vida son, no sé, de un 5% probablemente, pero ya no más. ¿Alguna pregunta? No, amigo, ¿qué te parece si vamos a una canción y regresamos? Regresamos ya en la parte para final. Unos 10 minutos de resumen. Sí, así es. Regresamos, estás en Cita con el Dr. Raúl, aquí en la Retro 88.7.